A todo comunidad, ¿cómo están todos ustedes? Espero estén supremamente bien. Espérenme por acá. Listo. Comunidad, muy buenos días. Espero estén teniendo un excelente sábado, un excelente inicio de fin de semana. Todos bienvenidos a este espacio, bienvenidos a estos espacios que siempre son muy, pero muy gratificantes para la comunidad, que nos permite sencillamente seguir creciendo en información, seguir creciendo en todo lo que tiene que ver la construcción de esta comunidad. Eh, Comunidad, porfa, me confirman que me están escuchando, que me están viendo bien, que está todo absolutamente en orden para entonces arrancar. Se escucha muy bien. Mil gracias, Susana. Excelente. Siempre gracias por estar aquí. Gracias, Amparito. Bueno, definitivamente el espacio que vamos a tener hoy es un espacio bastante importante. ¿Por qué? Porque es una información que nos va a llevar a crear contexto. Es una información que nos va a llevar a crear perspectiva de cómo nosotros estamos viendo a la comunidad de ON, de cómo nosotros estamos viendo el crecimiento de esta comunidad y de cómo nosotros en este momento, sencillamente, en base a la información que tenemos, estamos creando esa perspectiva. Entonces, por eso fue que hoy decidimos llamar esta presentación o llamar esta comunicación hoy, ¿por qué ON? Porque debemos entender algo muy interesante y algo muy importante, que debes saber y debes entender eh, según tu experiencia, según tu conocimiento, según tus vivencias, según tu crecimiento en conciencia, en todo lo que vives haciendo en tu diario vivir, según en base a esa información que estás consumiendo, que has consumido y que has generado, es lo que te permite empezar a crear esa perspectiva de lo que estés desarrollando en este momento. Entonces, hoy te quiero decir que la perspectiva que yo te voy a mostrar es mi perspectiva. Yo te voy a mostrar cómo veo yo EON, por qué yo estoy haciendo EON y la idea que tú puedas en esa información encontrar una información espejo para que te permita o afianzar la información que ya tienes, afianzar la creencia que ya tienes o, por qué no, crearla desde ese punto. ¿Por qué? Porque lo interesante de hoy es que entiendas por qué muchas personas estamos haciendo EON, que lo entiendas desde el punto de vista de ser humano y de decisión de desarrollar un proyecto, pero también lo vamos a ver desde el punto de vista de proyecto tecnológico y de construcción de comunidad. Entonces, quiero que quede muy claro esos dos puntos, porque es crecer desde tu información, desde tu perspectiva y entenderlo como proyecto también. Por eso se llama ¿por qué hoy? Entonces, por eso es importante que en este momento, mientras vamos generando esta interacción, sigue mandando links, invita a la persona de pronto que ya vio una primera presentación, ya vio una primera información de ON, para que lo ayudemos a construir esa perspectiva o por lo menos a cambiar la perspectiva que pueda llegar a haber generado, que pueda llegar a tener en este momento. Conecta a tu equipo, conecta a todas las personas que estén dentro de tus chats de WhatsApp, de Telegram, canales privados de Facebook, absolutamente listas de difusión, mándalo porque es importante, porque es empezar a ver a EON desde puntos de vista diferentes a lo que estamos acostumbrados, de ver a EON en puntos de vista diferentes a lo que el mercado, a lo que afuera en Internet nos siguen mostrando proyectos que en este momento existen y que siguen siendo más de lo mismo. Y por eso es importante que hoy muchas personas estén conectadas o parte, la gran parte de tu comunidad, de tu equipo, de las personas que a ti te interesa, que conozcan esta gran oportunidad, entiendan esa parte. ¿Listo? Entonces yo creo que sin más preámbulo, vamos mandando los mensajes, vamos a dar un par de anuncios, recuerden siempre estar conectados al sistema. Mañana domingo vamos a estar conectados con Domingo de Liderazgo, es importante que lo agenden desde ya, nos va a acompañar un time mentor espectacular, como lo es Omar Delgado desde Oaxaca, México, y es importantísimo. Otro segundo anuncio, siempre vamos a tener muy en cuenta y vamos a agendar en lo mayor posible, participar dentro del mastermind todos los días de lunes a viernes. Ese mastermind
va a empezar a tomar relevancia y con lo que yo les voy a contar ahorita va a empezar a tomar aún mucho más relevancia y por eso es importante que ustedes participen. Entendemos que muchos a esa hora de pronto pueden estar trabajando, muchos a esa hora pueden estar ya en labores y es excelente, está bien, pero tratemos siempre de buscar los espacios que nos conecten con la información, pero información que realmente nos ayude a crecer, información que realmente nos aporte y nos lleve. ¿Listo? Bueno, entonces, señores, sin más preámbulo, voy a compartir pantalla por acá. Vamos a ver. Me dejo por acá. Bueno, vamos a dar unos saluditos rápidos por acá. Me dice Mercedes Navarro de Bucaramanga, Colombia. Un saludo grandioso, Mercedes. Soy Verónica, un saludo para Verónica en Caracas, Venezuela. Andrés Piamba. Andrés, un abrazote fuerte y siempre gracias por estar súper conectado. Amparo Cubillos, que está en Guadalupe, Huila, que es espectacular, una líder que nos acompaña en todo este proceso. A Fernando, a Susana González desde Manizales y a todos los que se conectan, súper bienvenidos. Por acá me dice Cintia, saludos desde Perú. Me dice Johnny Palacio desde Panamá. Qué brutal, Johnny. Un saludo y un abrazo gigante, papá, que la estés rompiendo por allá. Saludos a Luz Villa Alvarado desde Caracas, Venezuela. Un saludo espectacular. Entonces, nuevamente agradecerles por darse este espacio para ustedes, porque este espacio es para ustedes y por ustedes, y es un espacio que va a ser de, ojalá sea de mucho crecimiento y que podemos conectar con mucha información. Y saludo a Verónica desde Caracas, Venezuela. Ahora sí, compartimos pantalla y arrancamos con todo. Voy por acá, regálame un segundito. Bueno, este no es mi PC, pero voy a tratar de manejarlo acá con calma. Listo. Acá está. Perfecto. Me muevo ahora acá. Por favor, me confirman que estén viendo mi pantalla, que la están viendo. Perfecto. Bueno, por acá en el celular mío se ve bien. Listo. Perfecto. Bueno, señores, bienvenidos y ¿por qué SEO? Hoy vamos a dar esta perspectiva. Sencillamente quiero que entiendan la perspectiva. Es algo que normalmente nosotros nos empezamos a creer o es ese mundo, esa imagen mental que definitivamente nosotros empezamos a tener sencillamente en base a qué. La perspectiva se forma de la siguiente manera. La perspectiva se forma por paradigmas que tengamos, esos paradigmas que nosotros tenemos de nacimiento, por la familia, por lo que nos crearon los padres, por las generaciones que se vienen arrastrando con esto. Estos paradigmas crean hábitos. Entonces esos hábitos o esas acciones diarias que nosotros tenemos constantemente, pues sencillamente nos empiezan a llevar a pensamientos. Y esos pensamientos pues son los que inevitablemente son los que nos van a llevar a construir la realidad que nosotros estamos teniendo en este momento en nuestras vidas. Y eso es muy importante. ¿Por qué empiezo por este punto? Porque mira, no sé, ahorita hay que empezar a entender y en la siguiente lámina, que ahí es donde me voy a detener a expandir mucho la parte del contexto de la presentación de hoy, es entender nosotros la información que estamos manejando en este momento, podemos manejar. Quiero que tengas en cuenta algo muy importante. La perspectiva que tú tengas a hoy no es una perspectiva ni buena ni mala, es tu perspectiva y está basada en lo que te comentaba ahorita, en tu experiencia, en tu conocimiento, en la información que consumes, en el entorno que te mantienes o con las personas que convives. Entonces, sencillamente que esa parte, así es como nosotros vamos formando la perspectiva de lo que es o no es un negocio. Entonces, yo quiero que entiendas hoy que si tú tienes una perspectiva de pronto en cuanto a EON, tienes que empezar a cambiarla, tienes que empezar a ver qué es la información que estás consumiendo. Si tienes personas a un lado que sencillamente de pronto te están brindando una información o te dicen, no sirve, no va a servir, se va a ir, no lo entiendo, no lo comprendo, para mí no es fácil, pues sencillamente el tú estar en ese entorno vas a estar generando una perspectiva de pronto de inseguridad, de miedo, que no te va a permitir seguir creciendo, que no te va a permitir
sobre todo obteniendo información que te haga crecer, información que te permita crecer. Eso es supremamente importante. Eso es supremamente importante. Eso diferente a la perspectiva que nosotros empezamos a formar cuando nosotros estamos muy metidos de lleno en el negocio como tal, reuniones, en Zoom, contando el negocio, explicándolo, entendiéndolo, escuchando a los concejales, escuchando al fundador, escuchando diferentes opiniones, diferentes opciones que nos van a permitir sencillamente seguir construyendo esa perspectiva en base a pensamientos, información, y por ende vamos a estar generando una emocionalidad totalmente diferente. Y ahorita te voy a explicar, me voy a basar en algo muy básico que todos debemos conocer, muchos ya conocerán, vamos a reafirmar esa información, otros que no la conocerán, y vamos a entender el porqué de miedos, de dudas, el por qué a veces no logramos entender o comprender negocios de este tipo o comprender cómo es que nosotros estamos creciendo en esta comunidad. Y eso es imperativo que tú lo empieces a comprender, que lo empieces a entender, porque desde ese punto de vista empiezas a cambiar las ideas acá, empieza a cambiar tu sentir acá, tu entorno empieza a cambiar y empieza todo a suceder. Y por eso te digo hoy, y por eso te dice el anuncio, mira, es tan importante, es muy, pero muy importante que te conectes a los mastermind de las 7 de la mañana con Diego Jaramillo, una persona que está llevando el proceso espectacular como lo lleva, nos está mostrando cómo nosotros podemos, en base solo desde ahí, desde ese punto, a esa hora de la mañana, podemos empezar a cambiar nuestra perspectiva durante todo el día, a cambiar esos pensamientos, esos sentimientos. Si tú entiendes el potencial y el gran valor que tiene el mastermind a las 7 de la mañana, vas a entender. No quiero que lo veas desde un punto de vista de información que sencillamente muchos lo ven como repetitiva, no lo estoy viendo, porque es sencillamente información que se basa a la reprogramación, a entender lo que está pasando en nuestro sentir y poder eso darnos base para seguir avanzando. Entonces, hoy mi perspectiva frente a la comunidad es una perspectiva de crecimiento, es una perspectiva que la generé gracias en base al proceso como empleado, gracias a base al proceso como autoempleado, gracias en base al proceso que he venido viviendo en los negocios digitales como inversionista y constructor. Entonces, mi perspectiva a hoy es difícil que alguien me la cambie, es difícil que otro negocio venga y me la cambie, porque sencillamente yo ya vengo llevando un proceso, obviamente de años, y un proceso que me permite entender y a hoy diferenciar lo que puede servir y lo que no puede servir, lo que funciona y lo que no funciona. No quiero decir que con esto yo más nunca me voy a volver a equivocar, no estoy hablando de eso. Estoy diciendo que hoy tengo unas bases bastante sólidas para entender un proyecto y saber dónde estamos que nos pueda contribuir a muchas personas. Como donde me da bases sólidas para entender un proyecto que hay proyectos que definitivamente están para beneficiar a unos cuantos que luego van a desaparecer. Y eso es lo que yo quiero que tú hoy entiendas y cómo vas a empezar a crear esa perspectiva. Y por eso es que decimos por qué ON. Por eso es que yo hoy te voy a explicar por qué ON, por qué es importante, interesante, espectacular realizar EON. Y eso es supremamente importante que lo entiendas. Entonces, entendiendo que ya cómo formamos esa perspectiva, entendiendo cómo nosotros la estamos creando, es ese holograma, ese mundo exterior que tenemos a hoy en nuestro presente, pues sencillamente entenderlo ahora desde un punto de vista, ya desde un profesional, que nos dice cómo desde el cuadrante del flujo del dinero, nosotros tenemos que empezar a entender y a visualizar por qué hacer EON, por qué EON, primero como persona, primero como ser humano, segundo como profesional, tercero como proyecto tecnológico. Es lo que vamos a entender hoy y es supremamente interesante. Entonces seguimos por acá. Yo me basé en este cuadrante hoy porque quiero que entiendas algo. La perspectiva que tienen muchas personas se basa, vuelvo y lo repito, a su información. Y hoy en día, si eres una persona que eres empleado, pues tienes una información lineal,
como son los ingresos del empleado. Así de sencillo. Me voy a enfocar en esos 4 cuadrantes, tratártelo de explicártelo. Vuelvo y lo repito, para muchos lo van a entender porque ya lo conocen. Si otros no lo han entendido o no lo han escuchado, la idea es toma lápiz, papel que te pueda interesar y que algo te quede de esta información, que haga clic, que te lleve sencillamente a iniciar, a empezar a crear esa perspectiva. ¿Listo? Entonces empezamos con la perspectiva del empleado. El empleado pues sencillamente, como tiene un pensamiento, como tiene una mente lineal, donde él sabe que los 15, los 30 tiene un sueldo, donde él sabe que cumple un horario a tal hora, donde él sabe que tiene una persona que le ordena, le dice qué hacer, qué debe hacer, en qué momento tomar vacaciones, en qué momento tomar tipos de decisiones, pues sencillamente eso es un pensamiento lineal. Entonces, supongamos que tú hoy iniciaste a hacer EON queriendo cambiar eso, pero no solo al querer cambiar eso, también debes cambiar tu mente, tu información. ¿Por qué? Porque es importante entender de que esto es una comunidad creciente, es un proyecto tecnológico creciente y evolutivo. Por ende, tú tienes que con él, evolucionando, evolucionando. Entonces, quiero que entiendas algo muy importante. Yo, trabajo desde los 15, 16 años, entendí, porque yo he vivido la etapa de los 4 procesos. Sé lo que es recibir órdenes, sé lo que es cumplir un horario, sé lo que es recibir un sueldo, todas esas etapas las he vivido desde la experiencia propia. Entonces yo hoy lo que te puedo decir, tienes que ir evolucionando, tienes que ir llevando esta información para tú crecer en conciencia. En este momento no existe información mala, información buena, solo que te lleve a crecer, solo que esa experiencia te lleve a entender el porqué de lo que estás viviendo ahora. Entonces, quiero que entiendas algo. Hoy EON lo tomas como una opción de potencialización a lo que estás haciendo. No quieres resultados, tú lo vas a estar viendo como un resultado lineal, pero EON es un resultado creciente. Hoy inicias en un punto aquí abajo y vas a ir en una curva de crecimiento sí o sí, sea que lo desarrolles como negocio o sea que lo dejes como multiplicador de recursos. En cualquiera de los 2 puntos, la curva de crecimiento va a ser muy alta, va a ser muy alta. Y si aprendes a entender eso, te vas a ahorrar muchos años. ¿Por qué? Porque yo desde los 16 años trabajo. Cuando hice mi primer emprendimiento, ahí voy a pasar a la etapa de autoempleado. Cuando hice mi primer emprendimiento fue a los 20 y algo de años, pues sencillamente ya empecé a entender otra información, empecé a escuchar otra información. No era la información de empleado, era la información de dueño de negocio, de la persona que tiene que estar ahí, de la persona que sabe que todo lo que trabaje se queda dentro del negocio, que sabes que tienes que pagar absolutamente todo lo que tiene que ver con el negocio y a veces a ti no te queda dinero. Esa es la vida del emprendedor, esa es la vida del empresario. Y si tú aprendes y empiezas a llevar esos procesos, no sé si ya los has vivido, no sé si los estás viviendo, pero lo interesante dónde está, que cada uno vas tomando la experiencia o lo que te permita crecer de cada uno. No te quedas con lo malo, no te quedas con absolutamente lo bueno, o sea, te quedas con la lección, te quedas con la lección. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que el empleado y el autoempleado pues están en la parte izquierda. Ahí no hay libertad. Ahí sencillamente el empleado depende de una persona, de sus normas, de su criterio, de sus decisiones, y tú como empleado tienes que acatar porque tú estás intercambiando tu mejor bien. Tiempo, cuerpo presente por dinero. No puedes seguir en ese pensamiento lineal, eso es un pensamiento lineal. Siempre tienes que empezar a buscar el pensamiento que te lleve a crecer. Por eso es que nosotros decimos, eso que te lleve al siguiente nivel, eso que te lleve al siguiente nivel, ese es el siguiente nivel, que estés creciendo constantemente. El autoempleado, sencillamente es la persona que controla todo, que tiene que estar ahí, que no confía en nadie, que cree que todo lo puede hacer solo, que no entiende que lo brutal de los negocios es crear sistemas, apalancarte en personas que sean mejor que él, mejor que tú, mejor que yo,
para que el sistema crezca y todo hace que dependa de él. Y ahí caben muchas profesiones, muchos dueños de negocio que hoy en día están viviendo ese proceso. Yo agradezco ese proceso de más de 10, 15 años que lo viví como autoempleado. Entiendo ese proceso para qué, para entender la maravilla que hoy en día es EON, porque lo entiendo desde el punto de vista económico, lo entiendo desde el punto de vista emprendedor, lo entiendo desde el punto de vista de ser humano. Y te lo dice una persona que se ganaba la vida 16 horas diarias de pie, porque de mi profesión yo soy chef, yo soy cocinero. Me gusta crear experiencias, creaba experiencias para otras personas, desde el punto de vista del alimento. Entonces, entendí que todo no debe depender de mí. Entendí, cuando veía yo en ese negocio conmigo, mi familia, mi esposa, mis hijas conmigo, que no teníamos de pronto mucho tiempo para disfrutar por estar dentro del negocio, toda esa experiencia, toda esa etapa es la que me ha llevado a entender por qué hoy en EON es una maravilla, porque es espectacular. Y eso conectándotelo desde el punto de vista humano, ahorita desde el punto de vista de desarrollo tecnológico y comunidad. Entonces, es lo que hoy quiero que hagas conexión con esa información. Listo. Entonces, mírate desde tu perspectiva, seas empleado, seas autoempleado, ¿qué información estás teniendo en este momento? ¿Qué información en este momento estás consumiendo que te permita llevar a entender aún más la comunidad, que te permita llevar aún más, entender más a EON como proyecto? Y eso es supremamente importante. Mauro, ¿eso cómo lo hago? Conéctate a los mastermind en la mañana a las 7 de la mañana. Consume libros, consume mucha información de crecimiento personal, mucha información que te lleve a entender los porqué de los procesos de la vida, que entender de que no hay eventos buenos ni hay eventos, no son eventos, y de cada uno tomamos la enseñanza. Los buenos los celebramos, los aplaudimos, tomamos la enseñanza. Los malos, sencillamente tomamos la enseñanza, pero no nos quedamos ahí. Y eso es un punto bastante importante. Ahora, resulta que vamos a dar un paso siguiente. Vamos a entender cómo son los dueños de negocio. Una cosa es ser autoempleado y nos confundimos ser dueños de negocio, pero realmente no somos dueños de negocio, somos autoempleados. Pero acá en el cuadrante nos lo explica perfectamente. El cuadrante nos dice, el dueño de negocio crea un sistema, crea un equipo de trabajo, crea un grupo de trabajo, se enfoca en personas mejores que él, las lleva, las desarrolla, las lleva a un nivel y crea un sistema que no depende de él, no depende de su tiempo, no depende de estar en cuerpo presente, sino sencillamente es un sistema que trabaja solo, autónomo, toma las decisiones que tienes que tomar y el sistema sigue trabajando. Y eso es lo que tienes que entender. Y muchos dueños de negocios, muchos autoempleados, como lo era yo, entendía y pensaba que al querer yo controlar todo, pues sencillamente todo iba a funcionar mejor y no es así. Es peor porque acabas tu vida personal, acabas tu vida queriendo controlar todo en una etapa que sencillamente es como querer atajar un río con dos manos y eso es imposible. Entonces, ahí llevándote en este cuadrante, lo que quiero que empieces a ver, a desarrollar la idea de atributos, de qué tiene cada etapa. Posiciónate en cada etapa, escríbelo, lo que te gusta, lo que no te gusta y lo que quisieras mejorar en cada etapa, porque eso es lo importante. Porque ahorita vamos a empezar a conectar toda esa información, vamos a empezar a armar el hilo conector para que puedas dar ese argumento y entiendas por qué. Listo. Entonces, el dueño de negocio crea sus sistemas. Esos sistemas, pues básicamente son los que conocemos de pronto sistemas franquicias hoy, que ya las conoces, un McDonald's, un Starbucks, un Subway, franquicias demasiado grandes que funcionan bajo un sistema, unos parámetros. Listo, te vas de vacaciones, el sistema está trabajando. Eso es brutal. Ya estamos del lado izquierdo, ya empezamos a visualizar algo más de libertad, algo más de libertad.
Entonces, en ese punto, lo que quiero que entiendas es eso. Y ahorita te voy a mostrar cómo con E.ON empezamos a pasar a ir al siguiente nivel, dejar ese pensamiento lineal de empleado, dejar ese pensamiento de control y seguridad de autoempleado, para empezar a crear sistema, para empezar a crear eso, empezar a formar esa tan anhelada libertad que estamos buscando. Y cuando hablamos de libertad financiera, no solo se dice, se tiene que hablar del tema económico, sino del tema del tiempo, que es donde se basa nuestra comunidad. Y ese es un más grande y valioso recurso, el tiempo. ¿Por qué? Porque vas a poder disfrutarlo de la manera que a ti más te guste. Listo. Seguimos en el último cuadrante, que es el cuadrante inversionista. Ese es el cuadrante más brutal de todos. Es el cuadrante que después de que todos hemos vivido esas etapas de empleado, de dueño de negocio, hemos intentado ya crear sistemas y ya vemos y conocemos el mundo de las inversiones, pues entendemos que para hoy, después de haber vivido ese proceso, sanamos mucho esas emociones que ya hoy, por lo menos a un empleado le genera. Me da miedo, me da terror. Por eso cuando tú le presentas a una persona que leo, tienes que mostrárselo no como que es mejor, sino como que es un complemento. ¿Por qué? Porque ellos ese mundo no lo conocen y ese mundo para ellos es terrorífico. Mauro, me da miedo. ¿Quién me garantiza? ¿Cuáles son las garantías? ¿Qué tengo que me firman? Porque normalmente esas son las preguntas. Pero cuando ya las personas las llevamos por ese proceso, enmarcarlas, pues sencillamente cuando nosotros hemos vivido empleado, creación de sistema y entramos a las inversiones, ya la adrenalina nos gusta, esa adrenalina que se vive, ¿sabes por qué? Sí, porque hay riesgo. Y los inversionistas corren riesgos y eso es algo que ustedes y todos debemos aprender. Debemos empezar a dejar la seguridad, ese miedo, sino a creer más en nosotros mismos, en nuestra intuición. Y eso nos lo hablaba anoche el fundador George Goodman, creer más en nosotros mismos, en esa intuición, ir creciendo y seguir yendo a ese siguiente nivel, a ese siguiente nivel. Entonces, el inversionista sencillamente es el que crea negocio, es el que sabe y entiende que su dinero, sus recursos generan más recursos, que el inversionista sabe que sencillamente él crea esos sistemas o existen los sistemas ya creados que le permiten obtener más libertad de tiempo. Y la libertad de tiempo no lo limita a sacrificar ganancias o recursos porque van a estar creciendo. Y eso es supremamente importante que lo tengas en cuenta. Eso es lo que tú tienes que entender hoy. Hoy mi mensaje es, edúcate tanto que aprendas a dejar a un lado el pensamiento lineal del empleado. Edúcate, infórmate tanto que aprendas a dejar el control y la seguridad del autoempleado. Edúcate tanto para que des un salto al lado izquierdo, empieces a crear sistemas y empieces a crear el mundo de las inversiones. Eso es brutal. Escuchar la historia de Diego en su Bitcoin, cómo ha ido evolucionando, ha sido brutal. A mí me pasó algo muy parecido. Yo cuando entré al mundo cripto no entré con Bitcoin. Sí me lo presentaron, me lo nombraron, me lo dijeron. En ese momento tenía una supuesta estabilidad porque tenía el negocio andando con una prosperidad y no le presté atención. Cuando yo vuelvo al mundo, después de haber quebrado, después de haber cerrado totalmente, me meto de lleno en el mundo cripto y conozco esa Ethereum. Yo cuando comencé a comerciar Ethereum estaba alrededor de $90, $90. Y lo conocí por inteligente. Por eso para mí me encanta todo el tema que se pude capitalizar algo en ese contrato inteligente de Ethereum a $90, a $120. Y si ustedes van y miran cuál es el markup hoy de Ethereum, está alrededor de $1,500. Esas son oportunidades que se dan y que tú puedes tener, pero si estás en este mundo, si estás escuchando la información correcta, si estás inmerso en algo que te lleve a crecer, pero si estás en un mundo creando perspectivas de miedo, de inseguridad, escuchando el inseguro, escuchando el que no conoce, escuchando
El típico ejemplo, el vecino quebrado o la vecina que definitivamente nunca ha hecho un negocio o ni siquiera ha vendido una empanada en su vida, pero la estás escuchando. Obvio que vas a crear una perspectiva negativa de miedo, de temor, de terror, y va a ser más difícil para ti superarla. Entonces quiero que entiendas esa parte. Y como estaba ahí, en esa fue época de pandemia, inicios de pandemia, ponle 3, 4 meses antes de pandemia, conozco Ethereum. Entonces ahí es donde empezamos a evolucionar, a entender, a creer, sobre todo a reafirmar la creencia en el mundo cripto. ¿Por qué? Porque guardo esas moneditas y pasó. No muchas en su momento, pero pasó. Pasó tanto que no tenía negocio, pero en su momento ganaba valorización y ahí cubría gastos inexplicablemente. Sí, y eso fue lo que me llevó a meterme en este mundo cripto, definitivamente a creerle, a amarlo, a construirlo, porque no solo es decir, ven, le saco beneficio, hay que construir. La comunidad no solo hay que sacarle beneficio, hay que construirla, hay que amarla y construirla. No solo es le saco y cuánto para mí y cuánto me toca, no, cuánto estoy dispuesto a darle y entregarle. Y si esa es una de las frases tan bonitas cuando leemos los sueños en la mañana en el mastermind, ¿qué estás dispuesto a dar para lograr tus objetivos? Pero si tú hoy estás aquí y no has escuchado es porque no te estás conectando al mastermind. Debes conectarte y eso es importante. Listo. Entonces, en un resumen, básicamente, el lado izquierdo es donde está, el lado derecho es donde está el 95% de las personas, pero el 5% del dinero. O sea, todo el mundo ocupado, todo el mundo creyendo que está haciendo mucho, pero sencillamente ganando poco. Y el lado izquierdo es donde sencillamente está el 5% de las personas, o sea, la población más pequeña, pero el 95% del dinero. Eso es importante que lo entiendas. Entonces, lección, aprendamos a asumir el riesgo con responsabilidad, con amor, a sentirlo, a manejar esa emocionalidad, porque eso hay que aprender a manejarlo, eso hay que aprender a entenderlo. Entonces, saber que esto es creciente, saber que hoy estás aquí y que puede haber turbulencia y que la turbulencia siempre va a estar, pero saber que vas a llegar siempre a un resultado y ojalá positivo, porque no todo el tiempo va a ser positivo, pero cuando entiendes, y te lo explicaba ahorita, mira, los inversionistas en bolsa, los grandes inversionistas en bolsa, cuando pierden millones y millones de dólares. Y ustedes creen que ellos se enfocan en la pérdida, no, se enfocan en la lección. ¿Qué pasó para ellos perder eso para no volverlo a repetir? Pero dejan la pérdida a un lado, ya la aprenden a superar. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a realizar con toda esta parte y con todo este mundo. Entonces, básicamente el lado izquierdo, libertad, tiempo, el lado derecho, trabajo duro, poco dinero, mucho sudor, poca inteligencia. Entonces, enfócate en esta información, mira dónde estás, mira dónde quieres estar y vamos a establecer planes, metas que te permitan empezar a hacer esos saltos, empezar a hacer esas transiciones que te permitan llevarte de un punto, del punto A al punto B, de una manera correcta, viviendo el proceso, aceptándolo, amándolo y permitiéndolo. Sigo por acá. Entonces, ¿por qué desarrollar EON? ¿Por qué? ¿Por qué tú hoy que estás aquí quieres escuchar por qué voy a desarrollar EON? Sencillo, yo lo definí en estas frases. Construyes un negocio con recursos crecientes, no lineales, ya te lo dije. Mata esa mentalidad de empleado, mata esa mentalidad de sueldo. Ay, Mauro, lo que pasa es que yo me acostumbré, pero ¿cuánto uno gana mensual? No, enfócate en promedios. $100,000 al año te va a dar un promedio de $10,000 mensuales. Promedios. Mata ese pensamiento lineal, mata ese pensamiento de sueldo. Hay que empezar a matarlo. Ese mundo está muriendo. Y si no, pregúntaselo a los influencers, pregúntaselo a esas personas que crean contenido, a los youtubers. Por ahí tengo una imagen, ahorita la comparto en el grupo, donde un tema de estadísticas, las profesiones que hoy en día quieren ser en el mundo, en Brasil quieren ser hombres de negocios. El resto de Latinoamérica, incluyendo parte de México, influencers y youtubers porque entendieron que ahí hay oportunidad de generar de una manera diferente, no a 8 horas, a 15 o a 16 horas como yo lo hacía. Yo eso lo entendí, tuve que vivirlo, tuve que entenderlo.
¿Por qué desarrollar E.ON? Tienes un modelo de negocio con escalabilidad, o sea, posee un sistema y un modelo de franquicia tecnológica. Eso ya lo hemos visto brutalmente. Tienes que entender de que hoy tienes un sistema que trabaja para ti, educa para ti, forma personas para ti. A su vez, tienes un sistema que te está generando recursos. Hagas como hagas el negocio, sea como un time leader o como un time player, como lo quieras hacer, en ambos de los casos igual sigues multiplicando recursos, o sea, sigues ganando. Tú puedes empezar a crear tu equipo de trabajo y empezar a fomentar esas franquicias, empezar a fomentar esa parte tecnológica para crecer aún más. Entonces, la escalabilidad, el techo es el cielo, porque ya nos demostramos cómo E.ON quita fronteras, donde sencillamente ya E.ON nos muestra cómo a nosotros lo que nos permite es crecer, crecer, crecer en cualquier parte del mundo. ¿Listo? Tercero, desarrollas habilidades, conocimiento tecnológico, conocimiento empresarial y crecimiento en conciencia. Quiero que entiendas algo, desarrollas habilidades. ¿Cuáles son esas habilidades? Habilidades comunicativas, habilidades interrelacionales, cómo aprender a comunicarte y a relacionarte con las personas. Si tú aprendes esas habilidades, mira, no hay en el mundo que le pueda ganar a eso. Ninguna profesión en el mundo, te lo juro, porque hay personas que explotan también esas habilidades, que muchas veces lo que quiero que entiendan, eso vale más que millones de dólares. Cuando tú aprendes a tener relaciones, eso es brutal. Desarrollas conocimiento tecnológico, sabes que tienes un sistema donde todos los miércoles te están hablando de blockchain, donde todos los miércoles te están explicando cómo funciona, en dónde estamos parados, qué tecnología estamos utilizando, cómo está el mundo cripto. Eso te lo está entregando la comunidad y eso es brutal. Crecimiento empresarial, porque una de las partes importantes que quiere la comunidad es que tú empieces ese salto de emprendedor y te vayas a empresario. Mira que ni siquiera por ahí se menciona empleado, porque aquí no necesitamos empleado, o personas con pensamiento lineal, o personas con pensamiento creciente, constructivo, creativo, de menos a más. Ese es el punto que yo quiero que todos hagan conexión hoy. Crecimiento en conciencia. Quiero que entiendas algo muy importante. Nos enfocamos en la enseñanza, en el mensaje, no en que si me fue bien y me aplaudo y espero que todo el mundo me aplauda y si no me aplaude me siento mal. No, ¿qué te dejó? ¿Qué hiciste bien? ¿Qué lograste con eso? ¿Aprendiste de eso? Crecimiento, ¿qué hiciste mal? Me fue mal, ¿qué pasó? El error, no me estanco en el error, no me estanco en la mala decisión, no me estanco en el negocio anterior donde me llevó y me dejó con muchos inconvenientes, no, crezco en conciencia, me quedo con la información, me quedo con la enseñanza. Eso es crecer en conciencia, eso es crecer en conciencia. Tú superar un problema con tu esposo, con tu esposa, con tu novio, con tu papá, con tu hermano, con tus primos, eso es crecer en conciencia. Eso es crecer en conciencia, es tomarle esa parte vital, esa parte de enseñanza y tomarla y quedarte con ella. Ojo, recuerda, el dinero no es el que te hace rico, son las habilidades que desarrollas. Si tú te enfocas en esto, y yo creo que al principio cuando empezamos a idear el sistema, uno de los primeros Zoom que yo les expliqué cuando a mis 18 años entré en el mundo del network marketing, las habilidades que yo desarrollé, brutales, porque yo sentía que eso me daba ventaja sobre otras personas en ese momento. Y tengo 41 años de edad. En ese momento iba a aplicar, no ejercí mucho el tema del network marketing, me seguí por el mundo tradicional, pero cuando aplicaba, no sé, entrevistas de trabajo, competencias, todo ese tipo, sentía que tenía ventaja sobre otras personas por las habilidades que había desarrollado. Ahora imagínate tú desarrollar habilidades que tú sepas que te están generando dinero, que tú sepas que estás creciendo, porque las vas a aplicar en esta comunidad, en este negocio y en cualquier otro negocio, en cualquier otra etapa de tu vida, en cualquier otra relación de tu vida. ¿Entiendes? El dinero es el que te hace rico, son las habilidades que desarrollas. Generas crecimiento sin estar en cuerpo presente. ¿En qué se traduce eso? Tiempo, tiempo, el recurso más grande que nosotros tenemos, el tiempo.
Estar al lado izquierdo se traduce en libertad. Ya sabemos que el lado derecho solo es trabajo duro, sudor y poco inteligente. Seguimos por acá. Ahora te voy a contar un poco de por qué hacer EON como comunidad y como proyecto tecnológico, porque esa es la idea, que lo entendieras desde el punto de vista humano, desde el punto de vista creciente como ser humano, desde el punto de vista de cómo tomas información y qué haces con esa información o simplemente consumes información y ya. Entonces, ahora sí, miremos un punto de vista como proyecto, un punto de vista argumental que nos lleve a decir, es que ON es brutal por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y empezamos por lo siguiente. ¿Por qué ON como comunidad y como proyecto tecnológico? Primer punto, su fundador y su consejo son seres humanos resilientes. Si ustedes se dan cuenta, este año no ha sido, el año pasado no fue un año fácil, fue un año fuerte, fue un año fuerte, 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 fuerte para todos. Pero ahí estaban, ahí estaban, ahí estuvieron, firmes, 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 firmes y se mantuvieron. Entonces, sencillamente lo que quiero que entiendas hoy es que mi perspectiva la he construido con mi experiencia, mi trasegar, mi perspectiva la he construido de escuchar al fundador George Guzmán, perspectiva la he construido de conversaciones con Humberto Veloz, mi perspectiva la he construido de conversaciones con Juan Cancino, mi perspectiva la he construido desde mi experiencia, mi autoeducación y mi autogestión en el mundo cripto. ¿Si ves cómo se crea una perspectiva? Si estás enfocado en el negativo, en el negativo, en el negativo, esa va a ser tu perspectiva. ¿Está mala? No, no está mala. Es tu proceso y tenemos que respetártelo. Es tu proceso porque es tú dices, es tu decisión salir de ahí. Entonces, por su fundador, Consejo, personas resilientes, están ahí enfocados en lo que quieren, saben lo que quieren, están haciendo, están construyendo, están llevando la comunidad al siguiente nivel. No importa, pase lo que pase, tormentas que vengan, el punto que venga. Un proyecto de usabilidad, o sea, utilitario, cero especulación. Mira, afuera hay muchas DAO, afuera hay muchos proyectos supuestamente con blockchain propia, afuera hay muchos proyectos que son que no sé. Mira, quiero que entiendas algo. Y una de las cosas que me enamoró de Don es que es utilitario, o sea, es de uso, 100%. Se acaba ese cuentico de que compremos esta moneda o compremos este token y esperemos que suba. No, eso ya no está. Eso ya sabemos en dónde termina. Y por lo menos a conciencia propia y a criterio propio, ya a mí no me compran con eso. Por eso yo estoy acá, porque es un proceso, porque es un proyecto donde tú vas a utilizar productos, vas a utilizar el token de utilidad, los instantes, vamos a comerciar dentro de la comunidad. Y el mejor ejemplo es el metro de Medellín. Tú vas, cargas tu tarjeta y esa tarjeta es el token. La usas dentro del metro en las estaciones que tú quieras, cuantas veces quieras, mientras las tengas con saldo. Exactamente igual. Exactamente igual. No le des más vuelta. No quieras entender más de ahí, porque es enredarte. Entonces, es un proyecto utilitario, cero especulación. Eso es brutal. Un proyecto generado en una blockchain pública. Ojo, un proyecto generado en una blockchain pública. Todos sabemos que hoy EON tomó a Polygon como su base o como su estructura tecnológica para crear todo su proyecto como tal, la aplicación y todo el proyecto de comunidad que está creando. Y yo quise darte estos daticos para que los puedas entender. ¿Qué empresas hoy adoptaron a Polygon como blockchain para sus proyectos tecnológicos? Starbucks, de las multinacionales o de las franquicias más grandes en tema de café, y yo creo que todo el mundo sabe lo que es un Starbucks acá. JP Morgan, de los bancos más grandes a nivel mundial, definitivamente, sí, de los que generan control a nivel mundial. Disney, el pequeñito de Disney, ese pequeñito que genera tanta diversión en los niños, también optó por Polygon. Meta, los que no saben qué es Meta, es el mismo Facebook, acuérdense que cambió su nombre, Meta. Y escogieron Reddit, que es otra red social también, y todos ellos escogieron a Polygon
como blockchain para crear sus proyectos tecnológicos. Entonces, que hoy Alfredo Sendejas y que hoy Juan Cancino nos digan, Polygon nos aceptó ya los contratos inteligentes. ¿Eso a ti qué te traduce? ¿Qué perspectiva te brinda? ¿Sí te das cuenta? ¿Sí te das cuenta lo que es desmenuzar la información? ¿Sí te das cuenta lo que es aprender a leer entre líneas? ¿Sí te das cuenta lo que es entender y estar enfocado en la información? Y eso te lo digo algo, porque mira, eso, a veces yo paso por obsesivo en eso, pero eso fue la costumbre. Todos los días un horario, 9 de la mañana, 10 de la noche, sin falta, de domingo a domingo. Un 24, un 31 de diciembre eran 10, 11 de la noche y todavía trabajando. Eso dio disciplina, eso dio entendimiento. Entonces, en una conversación ahorita en el último evento en Bogotá con Humberto, sentados en un restaurante, yo le digo, Humberto, es que yo sé hacer $50,000 con restaurantes, yo sé hacerlos ya, pero yo sé qué es lo que implica hacerlo. Y también aprendí a hacer $50,000 con negocios digitales, yo ya sé cómo hacerlos. Y la diferencia es abismal. Mauro, entonces el uno es mejor que el otro. No, y aquí les dejo una tarea. Vaya, búsquense la palabra eficiencia con eficacia. Las dos pueden llevar a excelencia, pero miren la diferencia entre el uno y el otro. ¿Qué tantos recursos me gasto para llegar a un objetivo? ¿O qué tantos recursos puedo optimizar lo que tengo para llegar a ese mismo objetivo? ¿Sí entiendes? Entonces, si ves la perspectiva, es mi perspectiva. Por eso es que yo voy a hueón. Por eso yo hoy te dije, espero que tú en esta información veas una información espejo que te permite crear esa perspectiva para ti también. ¿Listo? Bueno, entonces, esos son los gigantes empresariales o los gigantes que están usando Polygon. Entonces, imagínate hoy que nuestra blockchain sea Polygon, una blockchain pública. Listo. ¿Cuál es la siguiente? Transparencia, trazabilidad, inmutabilidad. Todo esto gracias a los contratos inteligentes o smart contracts. Y la tarea es, vayas a investigar qué son contratos inteligentes. Yo, Ricardo, porque es que esa es la tarea, todos construimos esto. Y cuando usted entienda que eso no se puede modificar, que eso no se puede, no es corruptible, que tiene la transparencia, que tiene la trazabilidad, le va a empezar a cambiar la perspectiva, va a empezar a dejar tanto temor, va a empezar a dejar de... Todo está soportado, apalancado y ejecutado en una super app, PP Blockchain. Todos lo escuchamos anoche, venimos escuchando unos Zoom brutales del Consejo, venimos escuchando unos Zoom brutales anoche del fundador George Goodman, donde ya la aplicación es una realidad, en prueba beta, probándola, mostrándola, pero es una realidad y hay proyecto. Y eso es lo interesante, eso es lo importante, hay proyecto y ese proyecto es espectacular. Entonces, sencillamente estamos en una plataforma que sencillamente es a sacarle el jugo, a sacarle provecho. Único proyecto en su especie que, a ver, acá que me está tapando ese momentico, único proyecto en su especie que nos reúne como comunidad, seres humanos, y nos invita a construir un nuevo sistema socioeconómico. Dime qué proyecto allá afuera te permite esto, o te está invitando a hacer esto. Todos con lo mismo, y el carro y el viaje y yo te ayudo porque ayudé a 1,000 o a 5,000 personas y todo termina igual, porque nadie está interesado en que las personas tengan la información verdadera, nadie está interesado en desarrollarte como persona autodidacta, autogestionable, que aprenda a tomar información, la disminuya y la aplique para sí mismo. Nadie le interesa eso, a nadie le interesa eso. A los que están afuera con el yo gano y el yate y el carro, que está mal, no, todos nos merecemos eso, sí, nos lo merecemos y lo vamos a tener, pero yo con lo que no estoy de acuerdo es que te vendan esos resultados para manipular, porque eso es pura manipulación, pero como hay personas que no tienen el crecimiento en conciencia, o sea, la experiencia, la base para entender cuándo le están hablando con la verdad y cuándo le están queriendo mover solo emociones. Por eso es importante que te conectes al mastermind para que aprendas a controlar, a manejar emociones y entiendas qué es lo que estamos construyendo.
Eso es supremamente importante. Entonces, hoy EON lo que te invita es a construir en comunidad, a construir ese nuevo sistema socioeconómico, de interactuar, de interactuar, de convivir por intermedio de ese habilitador tecnológico como es nuestra aplicación, como lo es nuestra comunidad. Mover esos proyectos físicos hermosos que hay afuera, que no deben dejar de existir, para unirlos con el mundo de tecnología en base a blockchain, y todo gracias a nuestra super aplicación, y que tú puedas obtener beneficio y que puedas crear un sistema que crezca contigo, hacerlo crecer tú, que te permita ingresos pasivos, que te permita tener más libertad, que te permita disfrutar más con tu familia. Eso es brutal, ¿no es cierto? Pero hay que accionar sobre todo eso. Entonces, entiéndelo, por eso es que es importante que hoy entendieras por qué muchos de la mayoría hacemos EON. Quiero que te lleves algo hoy que te motive a decirte y lo escribas para ti: ¿por qué voy a hacer EON? ¿Para qué voy a hacer EON? Y todas las mañanas en el Mastermind, Diego nos lo repite: el por qué, para qué, tus metas, tu objetivo, qué quieres lograr. Y es bueno, y por eso es que debes estar conectado a todo, porque cada información está interlazada, lleva un hilo conector que te permita llevar el ritmo de que no todo se vuelva y eches en una licuadora y licues y luego pruebes, sí, sabe bueno, pero no entiendes ni qué contiene, cómo, qué lo hiciste. Es lo que realmente debes entender. Bueno, con esto creo que yo ya me despido. Ya simplemente en este punto, ¿qué es lo único que queda? Accionar, accionar y accionar. La herramienta está dada. Ahora accionar y hacer crecer nuestra comunidad. Ojo, nuestro fundador nos lo dijo ayer: que tú pongámonos metas, busquemos los resultados. Y cuando yo hablo de resultados, yo siempre lo he dicho: busquemos resultados de construcción, no resultados de ego, no resultados para yo machacar al uno o machacar al otro, no, resultados que me permitan decir: yo logré esto creciendo con estos, yo logré esto porque ellos lograron esto. Eso es crecer, eso es crear resultados, eso es crear resultados. Que en algún momento puedes mostrar el caje, sí, claro, claro, claro que sí, se va a poder hacer. Y esa es la idea. Pero desde el hacer, desde el crecer, desde sencillamente ejecutar la información. Entonces, señores, este era el espacio que tenía para ustedes. Traté de ser lo más concreto posible. Mil gracias por conectarse, mil gracias por darse en este espacio para ustedes, y sencillamente nos vemos hasta en una próxima. Ojo, agenden mañana el domingo de liderazgo con Omar Delgado desde Oaxaca, México. Va a estar brutal. Y desde el lunes a las 7 de la mañana el Mastermind, y conectados toda la semana con el sistema. ¿Listo? Bueno, señores, un abrazo, me despido. Mauricio Posadas de Medellín. Se cuidan, que estén muy bien. Chao, chao.